Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Ayer, 7 de agosto de este año 2025, se publicaba una noticia en la Nuova Bussola Quotidiana, un periódico digital italiano, por parte de su director Riccardo Caccioli, en el cual afirmaba con un titular muy llamativo lo siguiente: carta inédita de Benedicto XVI, mi renuncia es plena y válida. Y decía lo siguiente, resumidamente: una carta escrita por el Papa emérito en agosto de 2014 en respuesta a las objeciones sobre la validez y pertinencia de su renuncia, se publica por primera vez en un libro de Monseñor Nicola Bux, Realidad y Utopía en la Iglesia, para el cual estaba destinada. Este excepcional documento histórico debería poner fin a tantas especulaciones estériles. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, el Papa Benedicto XVI está muerto. No nos puede confirmar si es verdadero o falso el documento. Para unos es falso, para otros es verdadero. Hay opiniones para todos los gustos, pero es que nos da igual si es verdadero o si es falso. Sinceramente, nos da igual. Lo advertimos hace muchísimo tiempo. Antes de que pasara esto, dijeran esto. Lo que dijera Benedicto XVI después de esa declaración, que fue una declaración de sede impedida, que no una renuncia o abdicación al munus, fue una simple declaración de algo, una intención de algo que quería hacer, pero que no se concretó. En el mejor de los casos fue una renuncia al ministerio petrino, pero nada más, donde Benedicto diferencia muy claramente entre munus y ministerio, y en esta supuesta carta queda confirmado esa necesidad de diferenciar entre munus y ministerium, cosa que desde el Vaticano se ocuparon de evitar que hubiera una diferenciación, diciendo que era lo mismo, cambiando las traducciones en diferentes idiomas, manipulando el documento sin querer mostrar el documento original en latín, algo que ha pedido Andrea Chionci en algunas ocasiones, incluso al tribunal que está juzgando todo esto y sigue esperando. En definitiva, lo que dijera Benedicto pasado esa fecha de febrero y marzo del año 2013, a partir de ahí daba absolutamente igual. ¿Por qué? Porque lo que importa son los hechos que dan validez o no jurídica a una renuncia. A partir de ahí lo que venga después es absolutamente intrascendente. Entonces esta supuesta carta de 2014 no tiene valor ninguno. Diga lo que diga, sea verdadera o sea falsa, y eso es lo que todos tenemos que entender. En todo caso, en el programa de hoy vamos a escuchar las opiniones de varias personas. En primer lugar, vamos a escuchar... Ahora es un buen momento para recordar lo que varios juristas nos han enseñado en estos años, desde Antonio José Sánchez hasta el padre Cornet, y es que la validez o invalidez de los procesos canónicos o de la recepción de los sacramentos no dependen de lo que digan las personas, ni siquiera los protagonistas, una vez que se han producido. ¿No? ¿Son o no son? Eso, por supuesto, se aplica a las nulidades matrimoniales, etcétera, etcétera. Entonces, en esas estamos. Por tanto, aún en el caso, que yo dudo muchísimo, de que esas declaraciones de Benedicto fuesen ciertas y no estuviesen mal traducidas, aún así, que yo no me lo creo, ni de broma, vamos. Pero es que ni aún así sería válida la renuncia. Por tanto, la credibilidad que hay que darle es nula. Pero, como no, ya tenemos más niebla, más confusión. Todo esto es la niebla. La niebla es un concepto que se asocia a la mentira, a la miseria espiritual. Y la mentira es polifacética. No hay un sector de la vida, de la sociedad, que no esté afectado por la mentira. Decir que con mi renuncia habría dejado solo el ejercicio del ministerio y no también el munus es contrario a la clara doctrina dogmático-canónica. Si algunos periodistas hablan de un cisma progresivo, no merecen ninguna atención. Así escribió el Papa emérito Benedicto XVI en una carta fechada el 21 de agosto de 2014 a Monseñor Nicola Bux, a quien le había preguntado sobre las dudas y perplejidades que habían acompañado su renuncia al pontificado el año anterior.
El texto completo de este documento excepcional, que debería poner fin al largo debate sobre las intenciones de Benedicto XVI respecto a su renuncia, se publica ahora por primera vez como apéndice al libro Realidad y Utopía en la Iglesia, escrito por el mismo Nicola Bux con Vito Palmiotti para los libri della Bussola. Benedicto XVI, respondiendo a las objeciones que se le presentaron, considera a la renuncia de un papa plenamente válida y el paralelismo entre el obispo diocesano y el obispo de Roma en cuanto a la cuestión de la renuncia bien fundado. También defiende el derecho de un pontífice a hablar y escribir fuera del oficio de papa, como él mismo hizo durante su pontificado, continuando la escritura de libros como los dedicados a Jesús, que considera una misión del Señor. Esta carta de Benedicto XVI, cuya existencia era conocida, pero que Monseñor Bux nunca publicó para evitar que se convirtiera en un mero instrumento de feroz e inútil controversia, reviste una importancia histórica fundamental, ya que nos permite comprender la mentalidad del Papa emérito respecto a su renuncia y la instauración del pontificado emérito, pero también en general su visión teológica del papado. Por supuesto, también zanja el debate sobre quién era en los últimos años el verdadero papa, una controversia que para la gente sensata siempre ha parecido irreal, pero que lamentablemente ha atraído a muchos hacia los falsos profetas. Bueno, pues si nos quieren considerar a nosotros falsos profetas por defender al pontificado y que las renuncias, las abdicaciones hay que hacerlas conforme al derecho canónico y conforme a Universi Dominici Gregis y demás, bueno, llámenos como quieran. Ustedes están pretendiendo decir que con esto se acaba todo debate y, como decía, ¿cómo decía exactamente? Especulaciones estériles. No son especulaciones estériles, señor Caccioli, son realidades objetivas que apuntan claramente a la absoluta invalidez del cónclave de 2013 por muchísimos motivos que ustedes no les da la gana de asumir. Y ese documento, esa supuesta carta de 2014, que hay dudas de que sea válida, lo dicen algunos porque Benedicto solía responder por escrito más que a máquina, pero bueno, que aunque suponiendo que fuera válida es que nos da absolutamente igual, porque lo desmiente posteriormente en últimas conversaciones con Peter Sewell, y es que aunque no lo desmintiera, aunque Benedicto XVI hubiera hecho una rueda de prensa delante de todos los medios de comunicación, con millones de personas viendo esa rueda de prensa en el año, ¿qué te digo yo?, 2014, en el mismo año. En el año 2014 hace una rueda de prensa. Benedicto XVI dice, el único papa, voy a acabar con todas las especulaciones, el único papa reinante es Francisco. Yo voy vestido de papa, bueno, pues porque me apetece, porque me gusta. Yo firmo Pastor Pastorum, que solamente lo firma el papa reinante, bueno, porque me he vuelto loco, y doy bendiciones apostólicas que lo da simplemente el papa reinante porque me he vuelto loco. Y ya está. Y así todo, ¿verdad? Eso les parecería a ustedes muy bien, ¿no? Es que da igual. Hubiera dicho lo que hubiera dicho, los hechos son los que son. Y la renuncia, la abdicación, ha de ser perfectamente realizada sin ningún impedimento, sin ninguna cosa que sea motivo de objeción, que impida que eso sea verdadero o que anule esa supuesta abdicación que en ningún caso hubo. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Dice así: queridos amigos, seguramente han oído hablar de la publicación por parte del arzobispo Nicola Bux de una carta que Benedicto XVI le escribió en agosto de 2014, en respuesta a sus dudas y algunas objeciones que él mismo recogió de ciertos teólogos, historiadores y periodistas. Este texto fue inmediatamente utilizado ampliamente por Bux, el Mundo Unacum y diversos grupos para afirmar que Benedicto XVI afirma haber renunciado al munus, contradiciendo las tesis de Chionchi y compañía. De hecho, desde ayer, Chionchi ha estado publicando una serie de podcasts para responder a la corriente dominante. Bueno, en primer lugar hay que aclarar algo sobre la carta y su contenido. 1. La carta es de 2014, por lo que no puede referirse en absoluto a Chionchi ni a los hijos, seguidores, partidarios de las consideraciones de Chionchi, ya que éste comenzó su investigación en el año 2020. 2. La carta no presenta nada nuevo respecto a lo que ya sabemos,
pero introduce puntos que el propio Benedicto XVI desarrollaría en años posteriores, y por eso luego os voy a leer ese artículo de Cionci que habla sobre lo que dijo tan importante, tan aclaratorio en últimas conversaciones con Peter Sewell en 2016. Tumbativo. Eso tumba por completo esta supuesta carta de 2014. Pero sigamos leyendo lo que dice el padre Cornet. Si la carta se hubiera hecho pública entonces en 2014, habría indicado nuevos elementos, entre comillas, pero hoy conocemos muy bien, entre comillas, esos elementos, gracias a otras intervenciones del Papa Ratzinger, especialmente a través de la entrevista con Peter Sewell y en las cartas al cardenal Brandmüller. 3. El primer elemento se refiere a la crítica, a lo que afirman teólogos, historiadores y periodistas. Creen haber comprendido, pero no es así. La misma crítica se encuentra en el libro de Sewell, Benedicto XVI, Una vida, páginas 1204 y siguientes, y en la primera carta a Brandmüller de 2017, Habemus Antipapam, es el libro que escribió el padre Cornet, páginas 105 a 108. Segundo, la cuestión del paralelismo entre obispo emérito y papa emérito será objeto no solo de la primera carta a Brandmüller, sino también de dos extensos ensayos en los libros de Sewell, Última Conversazione 2016 y Una Vita 2018, que analizamos en profundidad en Habemus Antipapam, páginas 99 a 105. Tercero, la cuestión del munus ministerium. El Papa Ratzinger no afirma que renunciara al munus porque renunciara al ministerium, sino que afirma que quienes sostienen que renunció solo al ministerium pero conservó el munus están en contra de la doctrina canónica y teológica. Esto es muy importante, ¿eh? Ojo que lo repito. El Papa Ratzinger no afirma que renunciara al munus porque renunciara al ministerium, sino que afirma que quienes sostienen que renunció solo al ministerium pero conservó el munus están en contra de la doctrina católica y teológica. ¿Eso se entiende o no se entiende? Lo vamos a volver a ver, fijaos cómo lo dice. Decir que con mi renuncia habría dejado solo el ejercicio del ministerio y no también el munus es contrario a la clara doctrina dogmático-canónica. Si algunos periodistas, etc. ¿Queda claro? Pues lo vamos a repetir como lo explica el padre Cornet. La cuestión del munus ministerium. El Papa Ratzinger no afirma que renunciara al munus porque renunciara al ministerium, sino que afirma que quienes sostienen que renunció solo al ministerium, pero conservó el munus, están en contra de la doctrina canónica y teológica. De hecho, de nuestro análisis de la Declaratio se desprende claramente que el Papa Ratzinger no cometió ese terrible error, pues sabe perfectamente que el munus y el ministerium son distintos, pero inseparables. Por lo tanto, decidió renunciar solo parcialmente al ministerium, es decir, a algunas actas del ejercicio, pero no a toda la acción. Esto se puede ver en Habemus Antipapam, en su libro, páginas 52 a la 56 y 84 a la 85, y En busca del munus perdido, que también es un libro del padre Cornet, páginas 122 a la 138, especialmente las páginas 132 a 137. Cuarto, sospecho, dice el padre Cornet, que esta carta se publicó ahora, y pone ahora con mayúsculas, y recibió esa interpretación casi unánime, ojo que es una interpretación, ojo, recibió esa interpretación casi unánime de la corriente dominante porque la verdad sobre el antipapado de León XIV se estaba difundiendo peligrosamente y era necesario crear una cortina de humo para desviar la atención hacia otros temas. Ahora, precisamente, todo cambiará. Tenga o no razón Cionci, callen o no los conspiranoicos, escriba o no Benedicto XVI esa carta, etc. Tranquilos, nada ha cambiado. Tranquilos, nada ha cambiado. Todo sigue como antes. Es decir, Benedicto XVI nunca renunció al munus petrino. Bergoglio
nunca ha sido un papa legítimo. Y León XIV ni siquiera lo es por ser sucesor de un antipapa, Francisco I. Así de claro es este comunicado del padre Cornet, que en 4 puntos despacha resumidamente la realidad de esta supuesta carta, que nos da igual que sea verdadera o que no lo sea. Lo importante es entenderla debidamente y aparte, como hemos dicho, es que aunque dijera lo que dijera, da absolutamente igual, porque lo que importa son los hechos previos de 2013 que dan paso a un verdadero o a un falso cónclave. Todo lo demás sobra, todo lo demás. En todo caso, vamos a seguir analizando esta cuestión, escuchando lo que nos tiene que decir Agustín Aranda, sus opiniones. Y al hilo de esto os digo algo interesantísimo que viene en el mensaje de San Miguel. Fijaos qué maravilla, como cuando los mensajes son del cielo, le pasa como al Evangelio, aunque no son muy extensos en palabras, pero la riqueza que contienen es enorme. Esa es la forma que tiene Dios de comunicarse, por medio de los ángeles, a veces, no como los hombres, que muchas veces nos enrollamos y decimos muy poco. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque San Miguel dijo que así como se está contaminando todo, también la fe se está contaminando. Es decir, el santo arcángel distingue la fe del todo. Y ese todo, que pasa muy desapercibido, ¿no? Se está contaminando todo. Se estará refiriendo el arcángel San Miguel a la ecología, a los vertidos en los mares, a los plásticos. No, eso también se está contaminando, claro, porque el hombre en su ambición, con ese afán de ganar dinero, pues contamina, ¿no?, el medio ambiente. Nadie está diciendo que no haya que cuidar la casa común, que suena muy cursi, el medio ambiente, vamos, vale, pero no se está refiriendo a eso, San Miguel Arcángel, porque eso es más evidente. Si los plásticos en el mar se ven flotando, no. ¿Qué es todo? Se está contaminando el aspecto jurídico, el aspecto de gobierno, se está contaminando la educación de los niños, se están contaminando las enseñanzas en las universidades, en áreas tan importantes como la medicina, se está contaminando el derecho de todo tipo, se está contaminando todo. Fijaos la trascendencia que tiene, y la fe también. Entonces esto no tiene ningún arreglo, porque si San Miguel dice que se está contaminando todo, todo es todo, es como no servirá ninguna luz es ninguna, que van de la mano. Ninguna luz en la política, ninguna luz para resolver los conflictos armados, con los ministerios de defensa. ¿Por qué? Porque están contaminados. ¿Y qué es lo que lo contamina? La niebla, ese concepto de mentira, que expresa la mentira, la miseria espiritual, el engaño, la maldad. Y así estamos, ¿no? Así que bueno, también se están contaminando las opiniones de los juristas, de los periodistas, por supuesto, claro que sí. Y este es un ejemplo. Este artículo que a buenas horas dice que Benedicto dijo que su renuncia fue válida. De eso nada. Bueno, como veis, Agustín piensa que seguramente sea falsa, pero es que da igual. Chionchi piensa que es verdadera. Y es que da igual que sea falsa, que sea verdadera. Fijaos cómo lo dice Chionchi. Debemos decir que es ciertamente auténtica y de hecho no está escrita con una amplia restricción mental, sino que está escrita simplemente con inteligencia, esta supuesta carta de 2014. Esta es la razón por la que la Unacun y los bergoglianos no la entendieron. La carta es de 2014, así que no es una respuesta a Andrea Chionchi, porque la persona que te habla empezó a escribir a partir de 2020. Bueno, estos son declaraciones que hizo ayer en su canal Andrea Chionchi y que yo resumidamente os voy a leer algunas de las cosas que él ha dicho. Benedicto XVI nunca podría haber, por voluntad propia, renunciado al ministerio conservando el munus. Esto sucede, lo repetimos por millonésima vez, de hecho, solo debido a la imposibilidad de ver. El primer elemento que llama la atención es que Benedicto XVI inmediatamente hace explícita la diferencia entre munus y ministerium, que son dos cosas tan diferentes que él mismo las coloca en un impasse canónico. Dice que habría dejado solo el ministerium y no el munus, es contrario al derecho canónico, así que no está diciendo, mira, munus y ministerium son sinónimos. Una cosa es tan buena como la otra, no dijo eso. Además, cuando habla de paralelismo con la renuncia de un obispo diocesano y obispo de Roma, cuando se refiere al papado emérito del que habla Monseñor Bux, Benedicto XVI demuestra, una vez más, que no hay
sinonimia entre munus y ministerium, que no son sinónimos, lo que la versión oficial ha querido hacernos creer. Que precisamente no son sinónimos, de lo contrario no habría diferencia entre un obispo normal y un obispo emérito. La diferencia entre el obispo normal es que el obispo tiene tanto el munus como el ministerium. El obispo emérito, en cambio, conserva solo el munus porque es un sacramento y pierde el ministerium. Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo. En realidad, Benedicto XVI, dice Cionsci, como les decía antes, confirma lo que les he estado diciendo durante años, es decir, que el Papa nunca puede renunciar canónicamente al mero ministerio manteniendo el munus, porque el munus es dado por Dios al Papa precisamente para que se convierta en un servicio, como leemos en la introducción de Pastor Bonus. La renuncia forzada por parte del Papa al ministerio práctico, es decir, obras y palabras, en realidad ocurre solo cuando la sede está impedida, que es lo que ocurrió en el fondo. Una situación en la que el Papa mantiene el ministerio espiritual sufriendo y orando exactamente como está escrito en la Declaratio. Veamos lo que hizo Benedicto XVI en la declaración. No renunció al ministerio, sino que declaró que renunciaba al ministerium para dejar vacío el puesto de Roma. Bueno, lo que dijo ayer Andrea Cionsci está muy bien, aclaró bastante todo esto. El propio Benedicto dice, nos confirma que la declaración no existe como abdicación, si lo fuera sería nulo e inválido, pero descubrimos que no fue una abdicación sino una decisión. Tanto es así que usa la palabra decisión en un decreto penal con el que Benedicto anunció la sede impedida y la usurpación del papado. De hecho, existió esta falsificación, la palabra comiso. Bueno, pues dice Cionsci que el propio Benedicto XVI declaró que con su renuncia a la sede impedida pretendía purificar no solo la curia, sino a toda la Iglesia. En resumen, Benedicto XVI emitió una decisión con la que dividió a sus enemigos, ojo. Por eso ellos, los herejes y cismáticos, lo que quieren es que estemos todos unidos, que la Iglesia esté unida. ¿Pero qué? En su cisma, en la mentira, en su error, en la falsedad. Quieren que estemos unidos en eso, no en la verdad. Pues Benedicto XVI emitió una decisión con la que dividió a sus enemigos, con la que declaró que renunciaba al ministerium para dejar la sede de Roma vacía, y de hecho se dirige a Castel Gandolfo. Inmediatamente después viene la usurpación del papado con la convocatoria de un cónclave abusivo que lo destronó. Una vez destronado, Benedicto XVI perdió su ministerio y ya no pudo gobernar. Nunca podría haber renunciado canónicamente a su ministerio, manteniendo el munus, que son dos cosas diferentes, y él mismo lo especifica. Como veis, en esta supuesta carta de 2014 lo especifica. Esto de hecho solo ocurre debido a una sede impedida. Bueno, pues yo creo que está muy claro. Vamos en todo caso a escuchar lo que nos decía Benedicto XVI en 2016 en Últimas Conversaciones, porque no tiene desperdicio y acaba con cualquier clase de debate. Él siempre dejó muy claro que el único papa era él y nada más que él. Atentos. El artículo de Andrea Cionsci sobre los 1000 años, resuelto el enigma final sobre la dimisión de Ratzinger por Andrea Cionsci. Por fin se ha resuelto una enigmática frase del Papa Benedicto que desvela completamente, y pone completamente en mayúsculas, el misterio en torno a su renuncia, borrando cualquier polémica, incluso la que ha surgido ahora en 2025, absolutamente cualquiera. Increíble es la referencia histórica a la renuncia en 1013, el año 1013, perfectamente 1000 años antes del Papa Benedicto VIII. Realmente parece que el gran prelado y el gran monarca hayan llegado y desvelado definitivamente el asunto, dice Cionsci. Bueno, pues vamos a leeros este artículo que es absolutamente tumbativo. Coronavirus. Usen sus mascarillas, observen las normas de las distancias sociales, busquen.
En este período de niebla y confusión muchos esperaban una aclaración póstuma del Papa Benedicto XVI. No sabemos si llegará ni cuándo, pero no hace falta. Él ya nos ha dejado todo lo necesario para salir de la pesadilla en la que se encuentra la Iglesia. Por eso estos fuegos artificiales que nos sacan ahora, años después, en el 2025, con esta supuesta carta, que insiste, si es que no lo diré lo suficientes veces, da igual que sea verdadera o falsa, es que da igual, no van a conseguir nada, nada más que, como siempre, se deja engañar el que se quiere dejar engañar. No tiene sentido, porque lo dejó todo claro. Él ya nos ha dejado todo lo necesario, dice Chionchi, hace ya más de 2 años de esto, dice Chionchi, que Benedicto nos dejó todo claro para salir de la pesadilla en la que se encuentra la Iglesia. Cristo no dijo toda la verdad, dio las claves de interpretación. Recordaba recientemente un historiador católico, y la última clave para entender definitivamente lo que hizo su vicario la encontramos por fin hace unos días en Últimas Conversaciones, el libro de entrevista de 2016 de Peter Sewall, Benedicto XVI, un texto autorizado y aprobado por el Papa Emérito. Ese texto sí, lo que vamos a leer ahora sí está autorizado, aprobado y autorizado por el Papa Emérito, según dice en la presentación en la página 17. No lo mismo que esta supuesta carta de 2014, que no está autorizada ni aprobada por Benedicto. Lo que ilustramos a continuación es que el Papa Ratzinger no abdicó, sino que para defenderse de la presión que se había vuelto intolerable de la mafia de San Galo, que quería quitarlo de en medio, dio una, entre comillas, renuncia especialísima, similar, pero especular, a la declarada exactamente 1000 años antes, en 1013, por un papa medieval, Benedicto VIII. Esta renuncia fue desarrollada por el Papa Ratzinger para colocarse canónicamente en sede totalmente impedida. Fijaos qué astucia la del Papa Benedicto. Canon 335, un estatus jurídico que hacía ilegítimo el cónclave de 2013 y por tanto a Francisco lo convertía en antipapa y cismático de la Iglesia Católica. Si esto se entiende y se puede divulgar al mundo, los problemas están resueltos. Esperar que Bergoglio se quite de en medio es una quimera. Acaba de declarar que no renunciará, dijo a finales de 2022. Pero la cuestión a asimilar es que nunca ha sido papa y no tiene nada por lo que renunciar, solo necesita verse abrumado por una verdad gritando a los 4 vientos en todo el mundo. Lo mismo que pasa con el antipapa León XIV, que lo único que tiene que hacer es reconocer que no es papa, que forma parte de este engaño, de esta impostura. Y ahora nos explica la demostración. Dice, premisa: en los 2000 años de historia de la Iglesia, 10 papas han abdicado. El último abdicatario fue Gregorio XII en 1415. Y nos muestra Andrea Chionchi un cuadro, una imagen, un gráfico, con todos los años, en cada año en que cada papa fue abdicando válidamente. Clemente I abdicó al munus. Ponciano renunció, abdicó al munus. Marcelino, en el 304, también renunció, abdicó al munus. Silverio renunció, abdicó al munus, 537. Martino I, sí, también renunció al munus, 655. Giovanni XVIII renunció, abdicó al munus en el 1009. En el 1045, Benedicto IX renunció al munus, 1045. Gregorio VI, en el 1046, renunció, abdicó al munus. Celestino V, sí, renunció, abdicó al munus, 1294. Y por último, Gregorio XII, en 1415, abdicó, sí, renunció al munus. Ahí lo tenéis, los papas abdicatarios en la historia de nuestra Iglesia, en este trabajo, en este artículo de Andrea Chionchi. Y esto es lo que está escrito en el libro Últimas Conversaciones. Atención, ¿cómo lo explica? En la página 31, Sewall pregunta a Benedicto XVI, ¿hubo un amargo conflicto interior al llegar a esta decisión de renunciar? Le pregunta el Papa Benedicto XVI y responde: no es tan sencillo, por supuesto. Ningún papa ha dimitido desde hace 1000 años, e incluso en el primer milenio fue una excepción. ¿Cómo se os queda el cuerpo cuando acabamos de ver todos los papas que abdicaron, verdaderamente abdicaron, renunciaron al munus, dejaron de verdad de ser papas? Y, sin embargo, fijaos cómo ha respondido en esta respuesta que sí es oficial, que sí está validada por el Papa Benedicto XVI,
en su libro Últimas Conversaciones. Fijaos, no es tan sencillo, por supuesto, ningún papa dimitido, como que ningún papa dimitido, desde hace 1000 años, como que no, si lo acabamos de ver, la lista. E incluso en el primer milenio fue una excepción, y ahí está la clave. En el primer milenio fue una excepción. Fue una excepción, algo que se hizo como lo que él hizo, que lo vamos a ver ahora. Renunciar, pero solo al ministerio, no al munus, que es lo que hizo él. Esto es interesantísimo. Fijaos, seguimos leyendo. En la página 231 el concepto se repite por segunda vez. Benedicto XVI es, dice, fijaos lo que dice en el libro, Benedicto XVI es, y pone es con mayúscula, el 265º Papa de la historia de la Iglesia Católica, elegido el 19 de abril de 2005, anunció su renuncia el 11 de febrero de 2013, que se hizo efectiva el 28 de febrero siguiente. Mientras tanto, ¿cómo se puede escribir que es el 265º Papa todavía en 2016, 3 años después de su renuncia? No tiene sentido. ¿Cómo puede decir es? ¿Se acaso fue? Si ya estaba Bergoglio desde hacía 3 años, supuestamente como papa que le había sustituido, que le había sucedido. Y no es así, claro, porque no le sucedió. Deberían haber escrito fue de acuerdo con la narrativa bergogliana, obviamente, claro. Pero el texto continúa, es el primer papa en 1000 años y el único en plena posesión de sus poderes que da este paso. Primera adquisición, Benedicto XVI nunca abdicó. Si en los últimos 1000 años históricamente han abdicado 4 papas, el último de ellos en 1415, y el libro dice que Benedicto es el primer papa después de 1000 años a haber renunciado, las cuentas no cuadran. De hecho, si Benedicto XVI hubiera pensado que era un abdicatario, habría dicho: en los últimos 598 años ningún papa ha renunciado, contando al último abdicatario antes que él, Gregorio XII, que sí renunció al papado en el 1415. ¿Es verdad o no es verdad? Claro. Esto significa, sin lugar a dudas, que la palabra renuncia para el Papa Ratzinger no equivale a abdicación, es decir, a una renuncia a ser papa. Para él, la renuncia no equivale a ser, a dejar de ser papa, no. El Papa Benedicto XVI nunca consideró ser abdicatorio. En su declaración, por lo tanto, debe excluirse absolutamente cualquier uso indiferente o descuidado de munus y ministerium, o incluso una mínima intención de renunciar al papado, que por otra parte nunca podría ser diferido por 17 días, como ocurrió, ya que tanto la abdicación como la elección del papa son actos puros y por derecho divino, antes del derecho canónico, deben tener validez simultánea, instantánea, desde el momento que se declara. No se pueden diferir en el tiempo. Estas frases de Últimas Conversaciones aclaran definitivamente cualquier discusión. Cualquiera. Además, todo tiene sentido. Como sabemos, el objeto de la futura renuncia de Benedicto, solo anunciada, declaro que renuncio, y nunca confirmada jurídicamente, nunca lo confirmó jurídicamente, era el ministerium, el ejercicio práctico del poder, hacer el papa y no a ser papa. Benedicto se limita a declarar que hará una retirada, un paso atrás. Ruptic del ministerio, él no produce directamente esta retirada con la declaración, simplemente la anuncia, la pospone y nunca la confirma. Lo único que hace es abandonar la sede, dejarla vacía. Dejarla vacía no es vacante, no, él dijo Bachet, vacía. La dejó vacía y se fue, se subió en el helicóptero y se marchó. La dejó vacía, vacía. Que no vacante, porque él vivía, él estaba en sede impedida. Esta es la realidad. Nunca quedó vacante hasta que murió. Entonces sí. En fin, lo que está claro es que esta declaración profética se realizará puntualmente, pero no gracias a él. Los cardenales tergiversarán la declaración confundiéndola con una abdicación y convocarán un cónclave ilegítimo, porque el Papa ni ha muerto ni ha abdicado. De este modo, Benedicto XVI entrará en una sede totalmente impedida, dice Cianci. Una situación canónica en la que el Papa sigue siendo Papa pero estando prisionero, se le impide de facto y no de iure gobernar, es decir, se le priva por la fuerza del ministerium aunque conserva el munus. La sede impedida
Es el único caso en el que el ministerium está separado del munus. Por eso, como escribe Sewall, la renuncia se hace efectiva el 28 de febrero siguiente. La expropiación del ministerium, por tanto, se produjo de facto, no por voluntad directa de Benedicto XVI, sino provocada por el inicio de la sede totalmente impedida. La declaratio de Benedicto XVI es simplemente provisional, no una renuncia voluntaria. Es como decir, renunciaré a utilizar mi casa para las vacaciones, porque, pensando que la he abandonado, la ocuparán unos matones. Es una renuncia sufrida y aceptada con mansedumbre de sacrificio como Cristo encarcelado y puesto en la cruz. Por eso, el Papa Benedicto, aunque llamaba a Bergoglio Papa Francisco como el patriarca de cualquier otra iglesia cismática, repitió durante 9 años: el Papa es uno solo, sin explicar nunca cuál. Era el mismo, porque era él, claro. Al igual que explicó que la respuesta para los que no creen se encuentra en el libro de Jeremías, donde el profeta dice: yo soy o yo estoy impedido. Por eso declaró en Ein Leben, un libro entrevista con Peter Sewall: Garsanti en 2020, la situación de Celestino V no puede invocarse en ningún caso como mi precedente. O sea, un papa que sí abdicó realmente, fijaos, no es un precedente de su caso. Él no era abdicatario como Celestino. Benedicto no fue abdicatario, no abdicó. No es casualidad que Benedicto conservara su sotana blanca, su nombre pontificio y su bendición apostólica, viviera en el Vaticano exactamente igual que un papa en sede impedida y se autodenominara emérito, o lo que es lo mismo, el que merece, el que tiene derecho a ser papa para distinguirse del antipapa. Como confirmación definitiva basta pensar en la escritura insertada en su ataúd, en la que no se menciona la abdicación-renuncia al papado, y así decenas y decenas de otras declaraciones más o menos patentes que venimos analizando desde hace 2 años y medio, recogiéndolas en el bestseller de investigación Código Ratzinger Bioblu 2022. Bueno, pues este artículo, publicado en 2023, a principios en enero, sigue un poquito más, pero creo que es suficiente con esto que hemos leído. Pues deja muy claro que Benedicto sabía y nos dijo claramente que él seguía siendo el único papa, y por tanto esta supuesta carta anterior de 2014 no va a emborronar en absoluto ni a generar la más mínima duda. Es que es absurdo. Están desesperados en el Vaticano, están muy nerviosos porque saben que cada vez más gente se da cuenta de la mentira en la que estamos, que Bergoglio fue un antipapa, que el cónclave fue nulo inválido y que el de 2025 fue ya el colmo de la desfachatez, el colmo del cinismo por parte de León XIV, que no existe el antipapa León XIV. O sea, sí existe como antipapa, pero no como papa. O sea, preboste, cinismo, falsedad, hipocresía, desvergüenza, todo eso y más es lo que esconde la máscara de preboste, que sabe mejor que nadie que es un antipapa, que Bergoglio nunca fue papa. Dice Chionchi para terminar: aquí el discurso se vuelve aún más interesante en últimas conversaciones, como usted ha leído, se hace referencia a un papa de 1000 años antes que renunció de forma similar a la de Benedicto XVI, pero no exactamente igual, con una diferencia que hace a Ratzinger único en la historia. Es el primer papa en 1000 años y el único en plena posesión de sus poderes a dar este paso. Benedicto VIII en 1013, exactamente 1000 años antes de la declaración de renuncia de Benedicto XVI, dándose cuenta de que no tenía los papeles en regla, de que había tomado abusivamente, entre comillas, el ministerium, escribe a Enrique II para anunciar su propia retirada, o paso atrás. Rücktritt, en alemán, palabra utilizada para la renuncia de Ratzinger, la misma, utiliza la misma expresión, no es casualidad. O vais a pensar que es casualidad, no utiliza la expresión para abdicar, no. Rücktritt, en alemán, palabra utilizada para la renuncia de Ratzinger, y declaró que no tenía el consentimiento de Enrique para gobernar, de ahí la falta de ministerium canónico. Renuncia así a su propio ministerium obtenido de forma independiente.
poniéndolo de nuevo en manos del soberano Enrique II, convencido también por ciertas concesiones eclesiásticas que se le habían prometido, eligió a Benedicto VIII, que llegó a ser un gran papa. Gregorio VI quedó de estuco y fue declarado antipapa, desapareciendo de la historia. Tuvo un problema similar al de Benedicto XVI, con un antipapa que por ahí se quería apropiar del papado, y entonces hizo esta operación. No os lo he leído todo para resumirlo, para que el emperador le diera el papado a él, que era el que le correspondía. Esta es la clave que une a Benedicto VIII y Benedicto XVI, una declaración de renuncia al ministerium. ¿Pero qué convierte a Benedicto XVI en el único papa en plena posesión de sus facultades para dar este paso? La diferencia es esta: Benedicto VIII declara al emperador que renuncia al ministerium ilegítimamente ya adquirido, mientras que Benedicto XVI declara a los cardenales una futura renuncia al ministerium que legítimamente posee. Pasado versus futuro, ilegitimidad versus legitimidad. Así pues, Benedicto XVI ha sido de hecho el primer papa de la historia que ha presentado esta renuncia tan peculiar al ministerium, estando en plena posesión de sus poderes. La referencia perfecta a los últimos 1000 años y a Benedicto VIII es la clave para entender no solo cómo Ratzinger nunca haya abdicado, sino cómo la sede totalmente impedida fue inducida por él mismo. Solo así podía anular a sus enemigos, dándoles tiempo para manifestar sus objetivos anticristianos. Sobre este tema, véase al teólogo romano Ticonius, muy querido por Ratzinger, sobre el gran discesio. Un genial plan de defensa contra la mafia de San Galo que le presionaba para abdicar. De hecho, Bergoglio hoy no es el papa legítimo. Todo lo que ha hecho es nulo. Bergoglio, todo lo que ha hecho es nulo y deberá ser borrado de la historia. Definitivo. Así que todo el mundo que se quede muy tranquilo. Los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia están muy nerviosos, no pueden hacer nada para evitar que la verdad salga a flote. La verdad es la que es. Ellos tienen, eso sí, el poder de presionar con sus medios de comunicación, con sus páginas web, con sus periodistas comprados, etcétera, etcétera, etcétera. Con el colegio cardenalicio muerto, totalmente muerto, amordazado, callado, secuestrado, unos por unas causas, otros por otras, pero todos muertos. Los obispos muertos, ninguno habla públicamente, pero la verdad es una y nada más que una. Ellos nos quieren unidos en la mentira, quieren una iglesia unida en el engaño, en la mentira, en la falsedad. Nosotros, Cristo quiere solamente unidos en la verdad. Y por más que intenten estratagemas como esta falsa carta o verdadera carta, es que nos da igual. Lo importante, primero, es entenderla bien y, en segundo lugar, que diga lo que diga o haya dicho lo que haya dicho Benedicto, y ya hemos visto que en ese libro lo deja bien claro que él es el único papa. Pues lo importante en todo caso es atender a lo que ocurrió en 2013, y ahí quedó muy claro que el cónclave de 2013 era nulo, no podía ser en ningún caso válido. Dos referencias que hace Papa Ratzinger, una explícita y la otra implícita. La explícita la hace en una de las cartas, la primera al cardenal Brett-Müller, cuando habla del caso de Pío XII. Ahí en la nota que le acabo de enviar en italiano están las referencias en el libro para analizar esta referencia. Que Pío XII había escrito una renuncia que tendría efecto solo si venía capturado por los nazis. Y en ese caso, desde ese momento en que venía capturado, él volvía a su estado anterior, que era el de cardenal. Pero Benedicto XVI dice al cardenal Brett-Müller que no es su caso, que él no habría vuelto al estado anterior, es decir, que se mantenía como papa. La segunda referencia la hace, hablando con Peter Sebald, que ningún papa ha renunciado, ha abdicado en los últimos 1000 años. Y efectivamente, en el 1013, exactamente 1000 años, hacía 1000 años, en el 1013 fue la renuncia al ministerium, no al munus, al ministerium hecha por el Papa Benedicto VIII. Benedicto VIII, en una situación de dificultad, porque había otro candidato que se
se consideraba papa y había entablado acuerdos con el emperador, que era Enrico II, interviene Benedicto VIII, que se había autoproclamado, no autoproclamado, sino más bien se había entregado él mismo el ejercicio del ministerio, porque en ese tiempo tenían que obtener la autorización del emperador para empezar a ejercer como papa. No lo elegía el emperador, pero el emperador tenía que dar el placet para que comience el ministerio papal. Y él, sin haber invocado el emperador, había comenzado justamente para correr al antipapa, que había viajado a Alemania para encontrar el emperador, mientras Benedicto VIII se quedó en Roma. Entonces, vista la situación de dificultad, envía una embajada al emperador Enrico II y le plantea la cuestión diciendo que, bueno, lo iba a coronar emperador, porque en ese momento no era todavía emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, era solamente rey y destinado a ser emperador rey de los germanos. Él pone en sus manos el ministerium para que decida el emperador. Y el emperador entonces lo que él hizo fue renunciar al ejercicio en ese momento. Por eso es un caso particularísimo, que esto lo había descubierto Chonchi por la indicación del profesor Luca Brunoni, que ese era una referencia a Benedicto VIII. Pues más claro imposible. En fin, lo decimos siempre, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El que no quiere ver, pues ya le puedes enseñar mil cosas, o el que no quiere creer, Aunque vea a un muerto resucitar, dice el Señor en la parábola del rico Pulón, es que aunque resuciten los muertos, que escuchen a los profetas. A nosotros nos llaman falsos profetas, este Riccardo Caccioli, a todos los que estamos defendiendo la verdad de que Benedicto murió siendo papa, reteniendo el munus, nos llaman falsos profetas. Hay que tener poca vergüenza. Es que no tienen vergüenza, todos estos oficialistas no tienen vergüenza, no la tienen. Yo de verdad, en fin, solo Dios puede juzgar cada caso, a cada persona, pero la realidad es que se está manifestando el misterio de iniquidad. El 675 se está revelando a través de esta impostura religiosa que se inició con el golpe de Estado de Benedicto, con Bergoglio, y que se ha consolidado, lo estamos demostrando cada vez con nuevos datos, con este preboste, el triángulo Chicago, Buenos Aires, Roma, el triángulo de las Bermudas, el triángulo que trata de hacer desaparecer la fe y la moral de la Iglesia, de difuminarla, de sembrar niebla y más niebla, como este artículo de Caccioli, con esta carta, con este libro de Nicola Bux. Quieren sembrar niebla para aquellos que se quedan en lo superficial, que no buscan la verdad, se quedan en la niebla. Nuestra Señora, la Virgen pura dolorosa, lo dejó muy claro, lo definió todo en una sola palabra: injusto. Son los injustos los que están ahora en la sede petrina, están manipulando toda esta situación con injusticia, con mentira. Les espera la condenación eterna si no se arrepienten. Esto es así de serio, así de grave, esto no es ningún juego. Ellos necesitan hacer películas, documentales, propaganda, mentiras. Están en una huida hacia adelante. En fin, nosotros llamamos a la conversión y pedimos al Señor que nos conceda la gracia de la santa perseverancia. Aquí ninguno estamos seguros, solamente la gracia y la misericordia de Dios nos sostienen, y que así sea, que el Señor nos lo conceda, poder llegar hasta la meta de la fidelidad a la verdad, la meta de la fidelidad al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros en defensa de la Iglesia, porque el Señor con todo esto nos está haciendo ver que viene pronto a poner orden y concierto, a poner a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Sus ángeles vendrán a separar el trigo de la cizaña. Ellos nos quieren juntos, unidos, una sola Iglesia en la mentira, que la cizaña esté dominando y asfixiando cada vez más al trigo, pero Dios, con todo esto que está permitiendo, está separando el trigo de la cizaña. Pidamos la gracia de ser trigo, pidamos la gracia de ser fieles a Dios, pidamos la gracia de ser parte del pequeño resto fiel que por gracia de Dios sabrá esperar esta segunda venida, esta parusía. Y bueno, que Dios nos conceda pues ser dignos de Él, que así sea. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos.
Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.